Empezamos y le agradezco muchísimo a Fausto Pretelín, analista internacional y columnista del Economista. Fausto, gracias por tomarme la llamada. Pues un nuevo conflicto, bueno, no sé si llamarlo conflicto, un nuevo diferendo entre México y un país de América, en este caso es Ecuador. El presidente narró efectivamente en una mañanera esta situación que se había vivido en Ecuador, en donde el asesinato de un candidato cambió completamente, digamos, la perspectiva de la elección. Yo especulo que estaba pensando en México y en las cosas que pueden pasar en una elección. En todo caso, fue muy mal recibida la declaración por el presidente Noboa. ¿Qué tal, Denise? Así es. Buenas tardes. Mira, pues sí, yo creo que el presidente López Obrador quizás traduce todos los aspectos internacionales a cuestiones domésticas. Y lo que explicó el miércoles pasado en su conferencia de prensa lo hace de manera muy incorrecta. A ver, dime. En el sentido de que, primero, él dice que le pareció muy raro las elecciones adelantadas. Bueno, las elecciones fueron adelantadas porque de alguna forma el anterior presidente, Guillermo Lasso, adelantó esa decisión, adelantó las elecciones porque el Congreso ya lo tenía contra la pared por un caso de corrupción de su cuñado Danilo Carrera, que era de alguna manera como la cabeza del sector energético cuando aquel presidente gobernaba. Y por eso fue el adelanto de las elecciones, como primer punto. El segundo elemento sí fue desafortunado, Denise, en el sentido de que Villavicencio fue asesinado por el narcotráfico porque criticó al narcotráfico. No estoy justificando la razón, pero entiendo que ese contexto es importante aclararlo. Villavicencio se fue muy duro, prometiendo como candidato que iba a pues hacer todo lo posible para mejorar la situación de la seguridad, de la inseguridad, porque la situación ya estaba muy difícil. Y eso fue lo que de alguna manera detonó la crisis. No fueron los medios de comunicación, fue en realidad una respuesta o un voto del narcotráfico allá en Ecuador, que como bien terrible, sabes, sí. es terrible, ¿no? Sí. Y entonces, digamos, el tema es lo que dejaba entender el presidente como una maniobra o política, etcétera, y lo que ocurre a raíz de eso. Efectivamente, también el presidente dice que se desata una campaña de miedo. Yo creo que el miedo lo desata el asesinato. Desde luego, pues es amplificado, porque si matan a un candidato, pues es muy poco, digamos, es como poco realista pensar que no va a haber una campaña de miedo, o por lo menos miedo, olvídate la campaña. Efectivamente, votan con chalecos antibala. En fin, déjame hacer una pausa un poco para regresar con el tema de la decisión de Ecuador. Ya volvemos. Pues estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Fausto Pretelín, analista internacional, sobre el tema de Ecuador. Y bueno, lo que estábamos diciendo es, en la presentación que hizo el presidente hubo inexactitudes sobre lo ocurrido en Ecuador en las elecciones. ¿Cómo ves la reacción de Ecuador? Mira, Denise, yo creo que habría que sumar lo que está ocurriendo dentro de la Embajada de México allá en Quito, que es, pues Jorge Glass está ahí. Jorge Glass fue vicepresidente de Correa, Rafael Correa, y también de Lenín Moreno. Él, de alguna forma, tiene dos acusaciones y dos acusaciones judiciales, una por asociación ilícita, 6 años de cárcel, y otra por cohecho agravado, 8 años de cárcel, y estuvo en la cárcel en el 2017, salió en noviembre del 22, gracias a que su abogado pues tramitó un habeas corpus por razones médicas. Pero ojo, Denise, aquí digamos que un personaje importante es la fiscal Diana Salazar. Diana Salazar está llevando pues una actividad muy importante, una labor pues bárbara, en el sentido de que ahora Ecuador pues tiene una situación de inseguridad muy fuerte por el tema del narcotráfico, y pide de alguna forma que de alguna manera el señor Jorge Glass regrese a la cárcel. Porque ¿pero qué tiene que, o sea, lo vinculan con el narcotráfico? Mira, esos dos delitos, uno de ellos es por haber desviado recursos en la construcción de una carretera después de un terremoto allá en el 2016 en Ecuador, y otro es el de cohecho agravado por Odebrecht, vinculado con estos casos de la constructora. Es decir, está vinculado por desvío de dinero especulado
Ya. Y O sea, esos mi son los pregunta es, finalmente, quienes apoyan a este señor o quienes apoyan a Correa y dicen que es una persecución política, el gobierno de México, si alguien llega a pedirte asilo, me imagino que tienes que determinar si estamos ante un caso efectivamente de persecución política o un asunto simplemente de un señor corrupto que se te está metiendo en la embajada. Ya decidió la secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que después de un análisis se le ha conferido el asilo. ¿Cómo ves eso? Mira, la Convención sobre asilo diplomático político en el artículo 3 dice que no se le puede conceder a personas que en el momento en que solicitan este asilo se encuentren inculpadas o procesadas de forma ante tribunales ordinarios competentes. Pues importante. De Es alguna decir, manera, pues bueno, yo veo ahí un cortocircuito, no sé de qué manera, pero y yo creo que el presidente Noboa, y eso ya es una opinión personal, no la va a dar porque de alguna forma está respetando la independencia de su fiscal, de la fiscal Diana Salazar, que es allá en independiente. Ecuador. ¿Perdón? ¿Ella es independiente? O sea, en la medida, digo, porque tú sabes que esto o sea, ella es una mujer independiente. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿La puso Noboa? ¿No la puso Noboa? Ella entra sí bajo la conducción del gobierno de Noboa, pero de alguna forma ha actuado de manera independiente en los casos del narcotráfico, que son casos muy graves. Entiendo que en México, pues vemos que nuestra fiscalía tiene muchos vínculos con el gobierno, con el presidente López Obrador, pero bueno, son decisiones judiciales que se tienen que tomar. Entonces, ahí sí hay un conflicto diplomático porque de alguna manera, pues México envía un avión militar, hay militares ecuatorianos rodeando la Embajada de México, y creo que con un telefonazo hubieran solucionado el problema. El caso que yo veo el presidente López Obrador es que se ha ganado conflictos diplomáticos con varios países en América Latina en donde han declarado a nuestros embajadores como non gratos, lo cual pues eso habla de que sí falta diplomacia, falta actividad diplomática. El gobierno de México pues tiene horas gimnasio diplomáticas muy pocas, muy bajas, y eso sí lo hace muy grave, ¿no? Ya. Están los antecedentes que tendríamos con Perú, que es la definición del presidente que la llegada de Boluarte al gobierno, por cierto, una presidenta que está enfrentando una acusación de corrupción por enriquecimiento inexplicable a partir de una historia de que aparece públicamente con relojes carísimos, y que no los ha explicado. El pleito con ella no tiene que ver con este caso de corrupción, sino tiene que ver con el hecho de que el presidente consideró que habían sacado al anterior presidente de manera ilegal o ilegítima del poder, y bueno, ahí hay una diferencia. El otro sería con Bolivia, por el apoyo que le dio México en su momento a Evo Morales. Esos serían los tres casos junto con Ecuador, ¿no? Sí, exactamente, son los tres casos que en los tres prácticamente se detonan a través de las pues simpatías que tiene el presidente de México con presidentes pues supuestamente del mismo signo político, y digo supuestamente del mismo signo porque en ocasiones uno se sorprende. Por ejemplo, con Guillermo Lasso, el presidente que fue pues expulsado prácticamente de la presidencia por actos de corrupción y vínculos de su cuñado con el narcotráfico y con la mafia albanesa, tenía muy buena relación con el presidente de México, y Lasso no tenía nada de socialista o de progresista, como le llama el presidente López Obrador. Era un personaje conservador, banquero, millonario, pero tenía una gran relación con el presidente López Obrador. Entonces, ese es el gran problema, que se deja guiar quizás por los signos políticos, simpatías políticas, y muchos de esos personajes pues están, pues realmente, o son dictadores como Nicolás Maduro, o hablamos de Rafael Correa, que persiguió a periodistas del periódico El Universo hasta sacarlos del país, que no son demócratas, en realidad no tienen estatura demócrata. Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.